Primero fue un rincón escondido, donde se agazapaba apenas sin ser advertido. Luego fue colonizando las partes más concurridas, notándose ya con descaro una ocupación que avanzaba, como las trincheras en un campo de batalla, cuando se va ganando terreno al enemigo. Se asomaba cada vez que podía por celosías coaguladas y por vitrales de celulosa, espiando cada flanco y preparando el siguiente ataque. Finalmente llegó a las partes más íntimas, y allí fue ya ineludible combatirlo con un arsenal de medicamentos, con toda la artillería de meditaciones guiadas y respiraciones profundas y una guarnición de suplementos dietéticos. Quiso cortar la comunicación y cerrar el apetito, pero no se lo permitimos. Había que estar inmóvil para que no advirtiera el siguiente paso y ganarle en el terreno del sueño, antes que lograra tomar el control del sistema nervioso central. Ahora el agazapado soy yo y quisiera salir al otro lado por cualquiera de mis ventanas, o hacer alguna cosa tranquilo, pero es muy difícil, porque este dolor que crece como un gusano, o el incubo de un alien, me ha acorralado y se ha tomado casi toda mi casa. Este es Casa Tomada, uno de los poemas que hace parte del Tratado sobre el Dolor, el más reciente libro de Brian Cifuentes, nuestro invitado a este episodio de Voces que Inspiran. Gracias, querido Jairo, por esta invitación. Muy complacido por invitarme. Bueno, Brian, es para nosotros también un gusto poder estar acá porque te conocemos hace mucho tiempo y nos has inspirado también con todo lo que has hecho, con todo lo que has escrito. Brian Cifuentes es cundinamarqués. Nació en el municipio de Cabrera. Es licenciado en Ciencias Sociales vinculado al Magisterio. Tiene estudios en Derecho de la Universidad de La Sabana y parte de una maestría en la Universidad Estadual Paulista de Sao Paulo, en Brasil. Ha escrito 7 libros, ha sido galardonado en varias ocasiones y en el 2023 fue seleccionado como uno de los ganadores del Mundial de Escritura organizado en Argentina con su poema Canción de Delfos, incluido en la antología titulada ¿Podrán los robots escribir poesía? Pero sobre todo esto, Brian es un sobreviviente del cáncer, un hombre resiliente que incluso en sus momentos más difíciles transformó el dolor en inspiración y escribió su más reciente libro, Tratado sobre el Dolor, que es quizás el más íntimo hasta ahora. Bienvenido, Brian. ¿Por qué escribir cuando todo duele? Porque me imagino que esa experiencia ha sido sobre todo muy dolorosa. Bueno, yo he considerado siempre que el sufrimiento, cuando se transforma en arte, tiene una consecuencia curativa. Y lo experimenté con este último libro, fogueándome en los momentos más dolorosos para poder expresar eso que sentía y de alguna otra forma sentirme un poco mejor al hacerlo. Y fue algo sistemático. Desde que empezó mi proceso hasta casi finalizando, me expresé de diferentes formas a través de este poemario y vi cómo realmente la motivación de escribir, las ganas de curarme y expresarlo tuvieron una esencia sanadora en mí. Entonces sí fue para mí una apuesta por la sanidad, transformar este sufrimiento en arte. Hay como muchas teorías que dicen que el cáncer se desarrolla cuando reprimimos algo. ¿Tú crees que el arte es una manera de liberarnos de eso que hemos reprimido o de expresar cosas que hemos guardado y no hemos sacado al mundo? Sí, una de las cosas que me enseñó, digamos, esta enfermedad que tuve, es que escribir, expresarse, de alguna otra forma, sacar todo eso que uno tiene adentro, le ayuda a uno a que se reduzcan los síntomas, conocer a fondo lo que le sucede a uno y poderlo, de alguna otra forma, sublimar a través del lenguaje, sí que tiene una esencia curativa. Y bueno, pues lo estoy todavía procesando porque acabo de salir del tema y siento que sí ha sido muy efectivo y muy a la expectativa de seguir escribiendo toda mi historia y dar mi testimonio, porque pues los poemas son apenas como las partes más, digamos, álgidas de la expresión de lo que he sentido, pero pues hay muchos detalles, ¿no? Que valen la pena narrarlos. Hablando de eso, a veces para nosotros que gracias a Dios no, o bueno, no sé si gracias a Dios no hemos tenido un reto como ese o enfrentar un cáncer, una enfermedad. Yo estaba pensando cuando tú me hablabas y es que tenemos que expresar lo que sentimos.
La escritura es una manera muy, muy interesante de hacerlo. Pero usted también, y como casi todo buen escritor, para poder escribir lee mucho. ¿Cómo es ese proceso de leer? Porque en el proceso de leer pasa lo contrario, que uno pues también como que recibe eh, ideas, historias, inspiración. ¿Cómo ayudó la lectura? Yo estaba leyendo que su merced leyó el año pasado 60 libros, que fue un año en que no trabajó, pero estuvo enfrentándose a este reto tan grande. Sí, pues fíjate que antes me preguntabas que sobre la represión. Y efectivamente cualquier enfermedad reprime a la persona porque las enfermedades son primero o están en un estadio emocional y finalmente se somatizan en el cuerpo. Hay un documento muy interesante que está en internet que se llama Diccionario de las Enfermedades Emocionales. Y allí te dice qué significa que tengas cierto síntoma o cierta dolencia o cierta enfermedad. Significa una causa primero emocional, es decir, que hay que ir directamente a lo emocional para que después se cure el cuerpo. Primero curar lo Ok, emocional y curar el cuerpo. Y efectivamente cuando uno no se expresa, por eso es importante expresarse y se guarda las cosas, se guarda, en el caso del cáncer la gente no le gusta decir que tiene un cáncer. A mí me pasó al principio, yo no quería que nadie supiera, quería guardármelo, incluso a mis familiares, solamente mi mamá, mi esposa, algunos amigos muy cercanos y del resto nadie sabía. Pero realmente pues esto como que se salió de mis manos y al final se enteró muchísima gente. Yo no quería, pero eso también fue bueno, porque a veces uno estando en esta condición se da cuenta de que muchísimas personas están en la misma situación que uno así y es. entonces empieza también el tema de la empatía. Cómo a través de cómo yo me siento puedo también sentirme en comunidad y darse moral entre las personas que están también padeciendo la misma cosa. En cuestión son más del 80% de la población. Esto es una pandemia, al igual que la diabetes, sino que no nos damos cuenta porque la gente que sufre lo hace en silencio y no se expresa. Y al expresarse, como que hay varias luces que se prenden y la gente empieza a ser solidaria, empieza a ser empática y ayudados, es decir, entre todos, con consejos, con hasta oraciones, con, bueno, muchas formas de ayudar, se va viendo que esto se va mejorando porque de alguna otra forma es en comunidad, no solo cómo se soluciona esto. Y a partir de la segunda pregunta que más es de la lectura, claro, pues tuve mucho tiempo para leer, aunque no lo disfruté al principio porque el dolor era Claro, implacable, total. inminente y era como omnipotente, omnipresente. Estaba todo el tiempo, no podía dormir, además me iba colonizando partes del cuerpo, como bien decía el poema, entonces no podía moverme mucho. Por ejemplo, nunca pude dormir por el costado derecho. Siempre tenía que dormir por el costado izquierdo, lo que me generó un dolor en el hombro y entonces era muy incómodo nomás estarse acostado, que es lo máximo que uno puede hacer y aún así era incómodo. Sentado de pie, no podía, si estaba 2 minutos de pie, no estaba 3 minutos. Entonces leer y escribir se convirtió también en algo muy difícil y todos los placeres pequeños de la vida se Así es. vuelven invivibles. Tú no encuentras esa motivación porque la calidad de vida se reduce mucho. No podía tomarme un café, no podía caminar, no podía montar bicicleta, que son cosas que yo amo. Y leer también era una cosa muy difícil porque hasta levantar un libro me costaba. ¿Cierto? Los ojos se me desgastaron muchísimo porque, digamos, todos los medicamentos que tomé y las quimioterapias y demás, pues te dejan muchas secuelas de todo tipo y se vuelve muy difícil vivir. Pero claro que la lectura me ayudó mucho. En todo caso he sido un lector asiduo y como lector me pongo siempre muchos retos. Entonces siempre tengo un cúmulo de libros que quiero leer, cada vez Como todos los aumenta la lectores lista. Ajá. tenemos un montón de libros, sí. Y tuve pues esa fortuna de ir abarcando varios libros y además fui muy selectivo con libros que me ayudaran en mi proceso. Entiendo. Entonces leí bastante libros de sanidad, libros de
medicina como tal, leí mucho a Frank Suárez, leí también muchos temas bíblicos, leí sobre la fe, me metí mucho en el tema de Jesús de Nazaret, me ayudó bastante, leí mucho las biografías sobre el Jesús histórico, el Jesús de la fe, sobre sus enseñanzas como más profundas. Obviamente leí otros grandes maestros, a Buda, a Yogananda, a Krishnamurti y tantos otros que me ayudaron a entender mejor el proceso, a no sentirme solo y a saber que aunque tenía que pasarlo, o sea, era inevitable pasar este proceso, iba a salir victorioso. Siempre lo tuve en la mente y siempre me visualicé sano y hacia allá me encaminé. La actitud es muy importante. Yo quiero volver ahora sobre los libros, pero te quiero hacer una pregunta. Cuando tú dijiste que al principio no querías contar, eso me hace pensar como en la carga cultural que también llevamos los hombres de ser fuertes, de no ser vulnerables, de no llorar, de no decir necesitamos ayuda. Y es algo como lo que, una reflexión en la cual yo también estoy ahora conectándome mucho. Porque siempre, inclusive a los líderes, a los alcaldes, se les ve como personas fuertes, que saben a dónde van, que tienen todo claro, que nunca lloran, que nunca están tristes. Y la verdad es que, pues, primero somos seres humanos, pero lo que hacemos para hacer parte de lo que la gente espera de nosotros, no solo porque somos hombres, sino porque somos líderes, es que no nos expresemos, que nos traguemos cosas que sentimos y dejamos de lado nuestra vulnerabilidad, y al dejar de lado nuestra vulnerabilidad dejamos de lado lo que nosotros somos en el fondo, o sea, toda nuestra fuerza, que también implica a veces llorar o sentir o que algo nos mueva, y dejamos de lado la autenticidad por construir un personaje que hemos creado. ¿Cómo fue esa deconstrucción, digamos, de eso que espera la gente, o de ese personaje que a través de los años creaste, y cómo la enfermedad te ayudó a encontrarte mucho más con tu esencia, con lo que tú eres en realidad, con esa parte inclusive también femenina, porque todos tenemos una parte masculina y otra parte femenina, y esa parte y la parte femenina, lo que yo más he notado en la historia de la parte femenina es una resiliencia increíble. Creo que tu historia es una historia de resiliencia, y tiene que ver con aguantar, con enfrentar esto, con tener la visión, que casi son las mamás de nuestra vida. ¿Cómo fue esa construcción de ese personaje que creaste, que quizás fue el que causó pues esto, y cómo hoy eres o te sientes tú más completo? Pues a mí me ayudó bastante las mujeres que me rodean, porque efectivamente la mujer es resiliencia, como ya lo has dicho, y mucha resistencia, ¿no? Las mujeres son aguantonas, eso se sabe, ¿no? Eso es cierto. El caso, por ejemplo, de mi esposa, que siempre estuvo a mi lado, renunció a su trabajo, me acompañó en todo momento. Digamos, ahí es la otra parte Es que admirable, yo o sea, puse, tu esposa es una bendición para yo ti. puse el cuerpo, pero ella puso todo lo demás, ¿no? Mi mamá, mi hermana, que trabaja en el hospital y que, digamos, se desvivió por mí eh, ante la EPS, ante tantas vueltas para que esto pudiera ser, digamos, posible, porque la solución a un cáncer es demasiado costosa. Y bueno, afortunadamente estoy en el magisterio y con la EPS fue más fácil, pero aún así fue mucha la lucha, fue bastante como la pelea para que ellos pudieran también, digamos, sortear todo. Y mi hermana fue una, digamos, un personaje clave ahí. Y bueno, digamos, nomás nombrarte tres mujeres que estuvieron ahí muy pendientes de mí. Efectivamente, cuando uno se siente vulnerable, su parte frágil sale a flote y no solamente la parte frágil, sino la parte fuerte que tú dices del femenino interior, ¿no? Entonces me sentí siempre muy acompañado y me sentí frágil y al mismo tiempo fuerte, ¿no? Gracias Oye, es que en esa como... fragilidad está la fortaleza también. Y pues, y es bien complejo, porque es precisamente a través de entregarse con más calma y aceptar esto que encontramos el camino a la fortaleza. La gente diría que ser fuerte es aguantar y quedarse ahí y no llorar y no sentir, pero en la medida en que nosotros aceptamos la voluntad del Padre, o de la vida, bueno, como lo quieran llamar, y nos entregamos y nos sentimos frágiles y aceptamos nuestra vulnerabilidad, ahí está la fuerza, es un mensaje muy poderoso. No, desde luego, además que uno se ve totalmente limitado. Entonces, reconocer sus propios límites es reconocer su propia fragilidad. Pero también está la fe y la confianza de que
de que hay que salir adelante, no hay que dejarse ganar ni del dolor ni de la fragilidad. Hay que ser fuerte, hay que resistir. Y es muy fácil caer en la depresión, en la negación o en la rabia. Y esas tres cosas conducen a disminuirte, a cada vez abandonarte y a ir perdiendo la batalla. Yo tuve que luchar mucho y logré sobreponerme a esas cosas, a la depresión, a la negación y a la rabia. Por lo menos la depresión, ¿no? El hecho de no, de ser una persona tan activa y de un momento a otro ya no poder hacer, eso te deprime, eso te genera un conflicto interior, y te cuestionas, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Sigo viviendo? ¿Pedimos una eutanasia y chao? ¿O qué hacemos? Llegan esos pensamientos, pero hay tantas motivaciones y el amor de tanta gente, empezando por mi esposa, mi Claro, familia, claro. realmente lo que dice, bueno, yo por ellos y por ellas voy a pelear y voy a salir adelante y uno se mentaliza, como tú ya habías dicho también, todo está en la mente y en la confianza, en la fe. Qué bueno, qué historia tan admirable. Y es muy inspiradora, de verdad, por haber hecho tantas cosas. Yo, en un episodio anterior también estuvimos con Alexandra Ortiz y ella también luchó contra un cáncer, lo superó. La historia de ella para nosotros fue una inspiración. Y ella comenzó en el hospital teniendo el cáncer a plasmar su arte en chaquetas y en chaquetas personalizadas. Y eso hizo que ella como que sacara, ven que no es solo la escritura. Ahora, después de que hubo esto, para ti, este proceso del cáncer, hay un antes y un después. ¿Tú sientes que hay un antes y un después? ¿Qué viene para ti ahora en esta nueva etapa o esta oportunidad? Por supuesto que es un antes y un después, porque ahora estoy estrenando vida en abundancia. Lo último que me dijo el médico tocándome el hombro fue: mi hijo, usted tiene 70 años más de vida. Entonces, claro, ahora tengo un afán de tragarme el mundo, de disfrutarlo, de no esperar hasta los 80 años para comprarme una casa o una finca, para viajar, para escribir, leer, montar bicicleta y tantas cositas que a veces uno no valora como placeres de la vida, que pueden ser pequeñas, pero que son cosas que a mí en lo personal me gusta mucho disfrutar, ¿no? Viajar, montar en bici, leer un libro, un café, ir a la montaña, en una cabaña con una chimenea, ir a una cascada, ¿cierto? Conocer otros lugares, otras culturas. Entonces eso ya como que no lo quiero aplazar más, sino disfrutar la vida porque hoy estamos acá, mañana quién sabe, ¿no? Qué gran mensaje, qué gran mensaje. Amar sobre todo a los seres queridos con intensidad. De tantas cosas que he leído se me viene a la mente, por ejemplo, algo que decía Ocmandino en El vendedor más grande del mundo: vive este día como si fuera el último. Disfrutar cada detalle, no esperar a visitar la mamá al final de mes, ir a visitarla ya cuando uno le tiene el deseo. Eh, Tienes ganas de ver a alguien y ve y abrázalo. O sea, no procrastinar, sino vivir la vida y hacerlo intensamente y hacerlo Claro, me imagino que después de esto tú valoras más las cosas esenciales de la vida. Porque me hasta imagino el que tú te más. preocupabas que la clase, que toca hacer tal cosa, que toca hacer. Y ya como que eso pasó a segundo plano y tú encontraste en esto que el amor de tu familia, por ejemplo, vale más que cualquier otra cosa. Y hasta el más mínimo viento lo valoro. Quitarme los pies ante el prado, 10 minutos de sol, eso nunca lo hacía. Ahora lo disfruto mucho, que son cosas tan sencillas, ¿no? Es disfrutar de la vida desde lo más pequeño. Y ahí es la cuestión de valorar, ¿no? Lo más pequeño. Claro, claro. Y que a veces en nuestra vida, ojalá aprendamos, porque la verdadera sabiduría es aprender de los demás y no que le pase a uno una enfermedad para que uno comience a valorar eso. Siento yo que a veces la vida, digamos que a veces la vida nos lleva a lugares con mucho caos, que creo que es sentirse totalmente vulnerable, desprotegido, y nos hace repensar a fondo sobre cosas nuevas. La vida nos lleva, pero a veces, te confieso acá es el caso de mi vida en este momento, a veces buscamos retos que nos lleven a eso. Yo voy a iniciar una campaña y yo sentía como cualquier cosa miedo, o siento también soledad, incertidumbre, pero siento que es necesario enfrentarnos a eso para encontrar nuestra verdadera fuerza. Porque a veces una vida cómoda es una vida en que no nos deja ser lo que nosotros somos en nuestro máximo potencial. ¿Qué
cosas encontraste de ti que no habías visto antes en esta enfermedad? Que tú dices, yo no sabía que yo era tan fuerte en esto, que yo era tan, ¿sí? ¿Qué cosas encontraste tú en la enfermedad que te ayudó a conocerte un poco más a ti mismo? Algo tan simple como que tenía fobia a las agujas por un episodio cuando niño. A los 7 años estaba en el salón de sastrería de mi abuela y ella con su máquina de coser, de esas que tienen pedal. Sí, sí, sí. Y estaba con un primito y él se metió ahí a jugar como si fuera un carro, porque eso tiene como un manubrio Así para es. manejarse. Y a mí me dio por meter el dedo en la parte donde baja la aguja Sí, sí, y él sí. movió Ay, eso y la aguja me Dios. atravesó el dedo. Y yo lo que hice fue gritar y sacar el dedo, me quedó la aguja ahí en el dedo, y bueno, fueron al centro de salud, me quitaron eso, y eso fue antes de que me sacaran el RH. Entonces, para cuando me fueron a sacar el RH, yo tenía tanta fobia a las agujas que me cogieron entre 4 enfermeras, el doctor y mi mamá. Y fue más el pellizquito Sí, claro, que el total. show, pero eso fue algo con lo que yo me enfrenté. Para cualquier vacuna, para cualquier chuzón, yo no podía, yo me ponía lívido, pálido, no podía mirar, me desmayaba casi. Y pues acá todos los días tenía que Sí, 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 sí. canalizarme y pues Total. como que yo ya me asumí y dije, bueno, pues Y enfrentaste un miedo. un miedo total. Entonces, bueno, encárguense de todo, yo me encargo del dolor, hágale. Y ya me volví experto en chuzones. No, qué chévere. Y una de las cosas que nos lleva es como, ahora estoy leyendo un libro que se llama Las 12 reglas para vivir. Y digamos, la tesis central es que básicamente nosotros vivimos en el mundo entre dos estadios, entre el caos y el orden. Mucho orden es malo, porque también se vuelve, corrompe, y estar muy cómodo es malo, pero mucho caos también es malo. Y en la vida tenemos que buscar un equilibrio. Ni una vida tan cómoda, ni una vida con tanto caos, pero una vida en que, por ejemplo, yo domine el caos y yo haga procesos creativos para hacer el caos. Entonces, yo creo que una enfermedad te saca de donde estás y te lleva a un lugar y te ayuda a enfrentar los miedos. Tú, a ver, ¿tú qué consejo le darías a alguien eh, que ha pasado o que está empezando por un momento así? No necesariamente una enfermedad, puede ser un duelo, puede ser una pérdida amorosa, puede ser una quiebra, puede ser que se sienta perdido en tu vida, porque la fortaleza mental que me cuentas que has tenido para no perder el norte, pues es muy inspiradora. Pero ¿qué consejos, inclusive también prácticos, les das a una persona que esté iniciando un proceso o que esté en el proceso? Bueno, a mí me costó al principio contar mi situación, ¿no? Pero al contar la situación recibí mucho eco, mucho apoyo y eso moralmente me subió el ánimo. Entonces pienso yo que es bueno rodearse. Ahora mira que muchos amigos se alejaron de mí y esto me ayudó a que otra vez retornaran. Mucha gente que hace mucho tiempo no veía volvió. Entonces fue bonito también como sentirse acompañado y retomar amistades, volver a sentir esos lazos entrañables. Entonces yo pienso que hay que sentirse rodeado, hay que rodearse. Luché contra la depresión, entonces para combatir la depresión uno tiene que motivarse y agarrarse de lo que sea. Por ejemplo, mi libro El cantar de los subagaos estaba por mitad y llevaba 13 años escribiéndolo Uy, y ese fue el primer libro que yo empecé a escribir, ya. sino Bueno, aquí que, lo tenemos para que... sino que tiene una vasta investigación, todo el origen, desarrollo y éxodo y apocalipsis o ya digamos desaparición de los sutagaos o de los suagaos, como aparece allí, haciendo digamos una copia de la arqueología del lenguaje. Entonces yo pensaba que no iba a terminar el libro. Cuando me sucedió todo esto yo dije, es probable que me vaya y no alcance. Entonces lo que yo dije es, me voy a motivar, no me importa si me voy, lo que voy a hacer es terminar ese libro. Si me voy, lo dejo terminado, no lo quiero dejar inconcluso. Y eso mira que me ayudó hasta último momento que había que enviarle una convocatoria y lo enviamos, se ganó la convocatoria. Mi esposa, como siempre, me apoyaba en eso. Yo escribí el libro y ella me ayudó a enviar la convocatoria. Entonces, esas motivaciones son las que te hacen, digamos, cuando uno tiene un dolor, la motivación te hace olvidar un poco del dolor Claro. y buscar la entretención, entretenerse. Y ya vivir es difícil, entretenerse es más difícil, pero hay que hacerlo.
Entonces, bueno, la lectura entró como parte de la entretención. Inclusive el cine, que yo soy cinéfilo también, ha sido cinéfilo, ahora ya no se ve buen cine porque en las plataformas de streaming ya eso ha cambiado mucho. Digamos, las grandes obras de cine de autor, de cine de arte ya no se ven. Algunas excepciones hay, ¿no? Pero incluso yo dejé de ver películas que pudieran afectarme desde el punto de vista del sistema inmunológico. Uno no se puede deprimir porque el sistema inmune baja y no tiene no tiene el cuerpo como defenderse. Entonces, bueno, yo me enfoqué en ver solo cosas edificantes, en leer cosas edificantes que me hablaran directamente a mí, a mi situación y que pudieran ayudarme a salir de ahí. Entonces, uno tiene que ser un buscador. A ver, si uno se quiere curar, no tiene que hacer todo lo posible por curarse. Y ese es el primer consejo que le doy a las personas. La pregunta es, ¿se quiere curar? Ah, bueno, pues si se quiere curar, uno tiene que poner mucho de su lado, de su parte para poderlo lograr, ¿no? Y es que lo que tú hiciste para contarle acá a la gente, y qué pena que me meta un poquito más, o sea, tu cáncer está en un proceso muy avanzado, de casi bueno, no sé si casi o metástasis, o sea, tú me contabas que los médicos básicamente te dijeron no hay nada que hacer, Ujú. ya está invadido todo el cuerpo y lo que su merced logró, y con la ayuda de Dios y de todo tu grupo, la gente que te rodeó, es algo muy admirable. Sí, el tipo de cáncer era un seminoma puro, es decir, un cáncer de testículo, que tenía un estadio 2B de origen metastásico. Eso quiere decir que al testículo no le pasó nada, pero me apareció una pepa en la ingle y otra que se descubrió porque no la veía, pero se descubrió a través de tomografías en la parte derecha del abdomen. Desde la boca del estómago hasta la ingle había actividad cancerosa y tenía tres tumores. Uno de 13 centímetros, uno de 5 y uno de 26 centímetros, que era una vaina que me estaba colapsando pues todo el vientre. Los órganos, claro, claro. Afortunadamente, digamos, era como drenando el sistema linfático del testículo hacia arriba, así se drena, y estaban por fuera de los órganos. Esos tumores estaban por fuera de los órganos. Al principio se consideró una operación, pero la verdad era demasiado difícil porque atravesaba la vena aorta cava y aunque no estaba dentro de los órganos, tocaba con el páncreas, con el hígado, bueno, con todo el retroperitoneo, que es toda esa zona detrás de las vísceras, entre la columna y las vísceras. Entonces era bastante complejo una operación. Y Entonces, bueno, riesgoso. por eso quimio y radioterapia, que es lo usual en estos casos. Y si el doctor a mí no me lo dijo, pero a mi hermana sí le dijo que la veían muy de para arriba. Incluso hablaron de 3 meses, porque esto es así de rápido y avanza muy rápido. No, afortunadamente ya se disminuyeron a su mínima expresión. Quedan apenas unas cicatrices y estoy ahorita en sesiones de radio para eliminar células que queden, digamos, por ahí volando y ya que quede sellado el tema, un esquema curativo que ya, digamos, me permita seguir mi vida normal y estar solamente yendo a controles, pero ya, digamos, vivir otra vez tranquilo. Pues qué bueno, felicitaciones y gracias porque lo que nos pasa no es solamente para nosotros, sino es para el mundo. Y este podcast precisamente quiere que esta voz o que esas historias inspiren a más personas. Que no necesariamente es una enfermedad, puede ser en un reto. Y es en un reto que comenzamos a apreciar las cosas de la vida, las cosas básicas de la vida. Y a mí personalmente me toca mucho lo que yo estoy haciendo, porque nosotros hacemos política. Yo considero que la política es una herramienta muy poderosa para hacer cambios en las personas, pero que la política tiene que estar muy cerca a la vulnerabilidad, a sentir un poco más lo que la gente le está pasando, a que nos duela. Hoy veía en un parque a un joven de 25 años consumiendo droga. La mayoría de la gente lo mira o lo miramos con, está consumiendo droga, debe ser un ladrón, alguna cosa así. Pero en el fondo, qué pasa para que él esté ahí? Y no es que sea un familiar, pero es hijo de nuestra sociedad. Es una especie de cáncer que nosotros no estamos tratando. O sea, el problema, no la persona, que no estamos tratando. Y si nosotros no aprendemos a ver con mucha más empatía y con mucha más vulnerabilidad lo que está pasando en el mundo, vamos a tener muchos problemas en el futuro. Y por eso creo que vivir cosas como la que su merced ha vivido nos llenan de mucha más sensibilidad
para entender cómo está pasando el mundo o qué está pasando con el mundo y nos ayuda a ver de otra manera lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que también, o me imagino yo, eh, que después de eso le queda un mensaje interno para ayudar más, para escribir mucho más. Y eso quisiera saber, ¿qué, qué mensaje le puede dar al mundo? Ya no solo desde su experiencia, sino para, eh, para, para inspirarlos a que sigan adelante cuando hay momentos difíciles o cuando hay dificultades. Sí, mira, a mí me llenó mucho un versículo bíblico de Isaías, como 43 o 53, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado para curar al que sufre y darle libertad al cautivo. Entonces, de alguna otra forma, cuando uno está en ese proceso de sufrimiento, uno se vuelve empático con la gente que sufre y uno los ve muy fácil y asimismo uno le nace ayudar a la gente, ser bondadoso con la gente que sufre más que con cualquier otra persona, ¿no? Ser empático con la gente que sufre, que de por sí es mucha y claro que te genera una gran sensibilidad y uno sabe que a través de la bondad uno también está curándose a sí mismo. Es decir, el hecho de ejercer una bondad y hacerlo de manera sistemática, diaria, eso te va llenando, te va reconfortando porque tú sientes que estás ayudando a alguien y asimismo te estás ayudando a sí mismo. Es decir, es extraño, pero a veces uno se siente más satisfecho de ayudar a alguien que de ser ayudado. Y es eso, o sea, si tuviéramos esa empatía con el que sufre, nuestra sociedad sería más empática, más solidaria y fuéramos una comunidad de destino en en la que todos viviéramos mejor. Total, si todo el mundo tuviera eso, la sociedad en la que estuviéramos fuera mejor. Bueno, y aquí como nos gusta leer a los dos, y la charla que tuvimos hace un tiempo cuando te fui a visitar, que me contabas que era una de las épocas más difíciles que tú tuviste, que básicamente nos pusimos a hablar de libros. Para mí la lectura, yo le decía a una amiga que tiene un sobrino que él quiere mucho, ella se llama Claudia Contreras, yo le decía, si puedes dejarle algo a tu sobrino que sea el amor a la lectura, porque leernos así como se nos da alas, básicamente nos pone a viajar, a crear, a dialogar con mentes extraordinarias. Hay libros que a mí me han llevado a sentir una empatía profunda por los que sufren. Hay libros que me han inspirado en lo más hondo de mi alma a transformar mi vida. Y la lectura básicamente es un diálogo, o sea, yo creo que toda la vida se basa en diálogos, en historias. Yo creo que toda la vida, como actuamos, se basa en las historias que escuchamos y que somos parte de nuestra vida. Y sobre eso quisiera hablar sobre algunos libros que tú recomiendes, que te hayan edificado, que te hayan hecho pensar, que te hayan hecho cambiar perspectivas. Y sobre todo en un estado en el que yo creo que tú has tenido más conciencia de la vida. Porque yo creo que una enfermedad lo para a uno y decir, saca todo lo que es mundano y deja lo que realmente es la esencia de lo que nosotros somos en el sufrimiento. Por eso hay algunas corrientes religiosas que dicen que la enfermedad nos libera de cosas que tienen que salir, nos purifica. Y en ese tema, bueno, cuéntanos sobre libros o recomiéndanos sobre libros que pueden ser interesantes para las personas o películas también que pueden ser chéveres para que la gente... Te voy a nombrar tres que me ayudaron mucho y son así diferentes. Por ejemplo, está La familia de Pascual Duarte, que es de Camilo José Cela, premio Nobel de literatura en el 89, español. Es una historia de una familia que sufre muchísimo, muchísimo, es tenaz, uno llora mucho con ese libro y es delgadito, tiene menos de 100 páginas. Entonces, para iniciarse con el tema de la empatía a través del sufrimiento, hay que leer ese libro, La familia de Pascual Duarte. Otro libro que pues ya es un libro gordito, son 2 tomos, es un libro emblemático de la literatura universal de Víctor Hugo o Víctor Hugo, Los Miserables. Yo creo que en este libro es difícil ver en otro libro, como en este, las personas que sufren tanto. Porque hay personas muy malvadas, hay personas que sufren mucho y hay unas muy buenas, exageradamente. Y es un poema de 600 páginas ese libro, es decir, de principio a fin se disfruta. Y también está la película, y la película es muy emotiva, es un musical y uno llora toda la película. Entonces, para nombrarte algunos ejemplos de esa película, está Fantine,
una prostituta que sufre mucho, está separada de su hija, la cuida de una familia que explota a su hija y la hija se llama Cosette y la explota como una sirvienta y la mamá tiene que prostituirse para enviar dinero que no alcanza y como no alcanza entonces asimismo explotan a la chica. Bueno, llega un punto en que ella le toca vender sus dientes, su cabellera, volverse un monstruo para poder ayudar a su hija. Y en medio de esto está la historia de Jean Valjean, un personaje que sufre también mucho, tiene que sufrir muchos años de cárcel, finalmente logra, bueno, se fuga varias veces y cada vez lo toman preso nuevamente y se alarga su condena. Bueno, él sale de allí y él tiene un acto que cambia su vida. Un obispo lo acoge, él estando en fuga, y cuando ya, digamos, se va a ir al otro día, lo hospeda y todo, Jean Valjean se empaca varias cosas de plata, unos cubiertos de plata. Ah, no, unos candelabros de plata. Finalmente lo cogen y saben que esos candelabros de plata son de la abadía donde está el obispo y lo llevan hasta donde está el obispo y le dicen, por favor, va a levantar cargos contra este señor. Y él dice, no, pero es que yo le obsequié esos candelabros. ¿Y por qué no llevaste también los cubiertos que también te dije que te los llevaras? Y le empaca los cubiertos de plata y se los da y despide al soldado que lo había apresado. Entonces Jean Valjean cae a piso de rodillas porque se salvó otra vez de una larga condena, era fugitivo, y por la bondad que hace el obispo, él se transforma, él llora y él se convierte en una persona totalmente bondadosa. Y esa bondad la ejerce apoyando a esta chica Cosette, se la quita de las garras a esta familia que la explota, apoya a Fantine, que es la mamá, y bueno, él se convierte en alcalde de París. Javert se llama el policía, lo persigue toda la vida porque sabe que es fugitivo. Y aún siendo alcalde, todavía no ha prescrito esa condena. Entonces, bueno, el final se lo dejo para no hacerles spoiler completo, pero es una novela que, digamos, uno ve gente que sufre mucho y uno siente la empatía por ellos. Y es increíble cómo una obra de literatura puede transmitir unos sentimientos. Yo tuve la posibilidad de cumplir un sueño y es ver la obra de teatro de Los Miserables en Londres. Y es increíble, es increíble. Es bastante emotiva, ¿no? Es muy emotiva, es muy emotiva. Un tercer libro que me gustaría nombrar acá, está de moda además, es un libro de un psicólogo psiquiatra que se llama Viktor R. Frankl. Se llama El hombre en busca de sentido. Y es la historia de cómo él logró sobrevivir a los campos de Auschwitz y cuenta su historia. Y son escenas muy, pero muy terribles. De este no me gustaría hacer spoiler porque, bueno, hay escenas realmente muy fuertes, muy fuertes. El caso es que, con decirte que la gente allá ya no tiene ninguna motivación de vivir, ¿no? En ese momento de la historia. La gente que ya no tiene motivación de vivir se consigue un cigarrillo y fuma. Cuando fuma un cigarrillo se sabe que la persona se va a morir. ¿Por qué? Porque los cigarrillos solamente lo fumaban los guardias. Y ellos conseguían cigarrillos y los cigarrillos que ellos conseguían no se los fumaban, sino que los cambiaban por sopas. Por 2 sopas se cambiaba un cigarrillo. Por 2 sopas se cambiaban por más alimento. Y ellos vivían haciendo ese cambio porque eso representaba mayor vida, que ellos extendieran su vida. Cuando una persona no cambiaba el cigarrillo por alimento, sino se lo fumaba, era un indicio negativo, era un mal agüero. Eso significaba que esa persona ya estaba rendida y que en cualquier momento se la llevaban al campo, a la cámara de gas, o esa misma persona se entregaba. Y entonces, bueno, eso durante aparte de varias escenas también muy difíciles, que uno ve que realmente hay gente que ha sufrido y que sufre mucho, pero que aún así le encuentra sentido a la vida, como el caso de Viktor Frankl, que salió adelante y logró escribir esta historia. Y un libro más, Un hombre llamado Lorenzo, de Horacio Firacative. Es una historia tenaz, personas que sufren mucho, bueno, mueren sus hijas, muchos éxodos, y es una historia de aquí nomás de los llanos, entonces, y de nuestra realidad colombiana. Entonces también de un autor muy recomendado. Sumopaseño. Me gustaría compartir un poema que, digamos, resume un poco todo lo que hemos hablado, que se titula Una temporada en el purgatorio. Yo, que ayer nadé en los placeres como un emperador romano, como un servidor del templo de las complacencias del dios Baco,
hastiado de beber ambrosía y miel de los senos de Afrodita y de dormir en las piernas de las ninfas Hespérides, cuya piel es de venenosa hermosura. Ahora pago los excesos de mis acaudalados desvaríos, de innumerables elixires, con el hígado devorado de un Prometeo, de la tormentosa soledad de Andrómeda o de la absurda condena de Sísifo. Pero a diferencia de ellos, yo no llevaré estos INRIs por siempre, pues el dolor de mi pena me purifica y me absuelve, y en la eternidad no hay cadenas perpetuas ni infiernos de los que no se pueda salir sin mirar atrás, como lo intentó Orfeo al ir al rescate de Eurídice, al mismo Hades. De este lugar de tormentos saldré con la ayuda de Perséfone y me redimiré, pues yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. La cárcel del pecado, la enfermedad y la muerte no es eterna para nadie, y la venceré insobornable al mal, con la ayuda del Nazareno que venció la tumba y que ahora vive en los corazones que le abren la puerta. Y mi nombre será Aguijón, y le preguntaré a la muerte, ¿dónde está sepulcro? ¿Tu victoria? No, gracias, gracias. Y mira, a todos los que nos están escuchando, el poder de la literatura. Brian sacó este libro que fue el que acabó en ese reto, El Cantar de los Suagaos. Se lo recomiendo muchísimo. También está este por el que ganó el premio en Argentina, Tratado sobre el Dolor. No, el premio fue solo un poema, Ah, fue por un poema, pero el pero poema está está ahí, acá. El sí poema está está ahí. acá. Y este otro que creo que fue el último, La ciudad de la niebla. ¿Sí? Sí, esa es la primera novela que ganó también un estímulo a Canfusa en el 2022 y ya hay una segunda edición. Bueno, entonces también para que ojalá puedan seguirlo en redes sociales, poder leer también sobre nuestra historia, porque esto es parte del proceso. Y bueno, Brian, muchas gracias porque su historia es una historia que nos inspira mucho y que yo espero que inspire a muchos cundinamarqueses. Ha sido usted una persona resiliente. Gracias por inspirarnos en este episodio y gracias por venir acá, por contar su historia. Porque hay gente que necesita de esa inspiración para lograr muchas cosas. Querido Jairo, no, gracias por invitarme. Para mí es un gran placer contar mi testimonio y también agradezco a Voces que Inspiran, podcast de Jairo Ortúa y a todo su equipo que nos acompaña. Y ojalá pues esta voz y estas voces inspiren y logren, digamos, que mucha gente también tenga como esa motivación y pueda salir adelante de sus problemas de salud. Muchas gracias. A ustedes también gracias por escucharnos. Los invito a suscribirse a este podcast y a seguirme en todas las redes sociales. Soy Jairo Ortúa y esto es Voces que Inspiran.